nos abandonan. Se están aburriendo. Se aburrieron. Bueno, y ahora viene, bueno, ya dijo la palabra elite. Elite. Entonces, Más de una vez. bueno. Sí, hay que dejar de robar con la palabra élite durante Claro. Yo lo dos que programas. quería decir, como para empezar, es que la revolución ocurre en un momento de prosperidad de la zona. Que eso es, si se quiere poner en discusión, es novedoso, es interesante. Uno piensa que las revoluciones o que los cambios No ocurren quiero regalarme, pero ¿en qué zona hay prosperidad? en Buenos Aires. En Buenos Aires. A ver, Porque uno empieza a suponer que las revoluciones ocurren en momentos de malaria, ¿no? Digo, los cambios pueden ocurrir. De o olla a pueden- presión, de cuando hay mucho pueden quilombo. empujarse. Sí. como en Francia. Como en Francia, como en Estados Unidos, digo, suelen ser, o como en Haití, pero suelen Acá ser es diferente. esos momentos donde capaz no es tan próspera la situación en términos económicos. Sin embargo, para la época, tanto Buenos Aires como Montevideo, la zona del Río de la Plata, el complejo portuario rioplatense, estaba muy bien económicamente hablando. La corona le había puesto mucha guita por este motivo de defender el territorio, había dinamizado muchísimo la economía, se había empezado a circular ciertas actividades económicas. Esto que hablábamos antes de los hacendados con el comercio de cuero en crecimiento, cómo empiezas a surgir nuevas economías de exportación, que a la vez la corona le pone un techo, por eso también la revolución en Buenos Aires. Un poco lo que yo quería hablar, o lo que traje para hablar y para discutir un rato y charlar, es por qué en Buenos Aires hay revolución y por qué en Montevideo no. Mira. Estando uno enfrente del otro y siendo o formando parte de la misma región, Cruzando el charco. cruzando el charco. ¿Vos lo vas a decir en términos económicos? Yo voy a poner, acá sí voy a traer a Porque yo tengo cosas ahí para, un artículo para pinchar un poquito. de Jumar y Sandrín, el profesor Jumar. Le mandamos un conocido, saludo al le profesor mandamos un Jumar. saludo, Sí, si lo ve capaz me mata después, pero No creo. en donde justamente se pone esta cuestión en disputa de por qué Montevideo es leal a la corona y por qué Buenos Aires no. Y un poco lo que habla, primero para dar un poco de contexto geográfico y económico a la situación, no era Montevideo por un lado y Buenos Aires por el otro, era todo un mismo complejo portuario. ¿Sí? El puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires funcionaban como en tándem, se complementaban entre sí. El puerto de Montevideo es un puerto principalmente militar y de parada obligatoria para los barcos que venían de España. ¿Vas a decir algo? Sí, ¿en qué año estamos? O sea, 1811, por ahí. De 1806 a 1810. Gobierna finales de el la virrey colonia, Elío si quiere. en Montevideo. Está el virrey Elío en Montevideo. Sí. Y Artigas ahí hinchando las bolas. Ok. Pobre Artigas. Y Gran baluarte. el puerto de Buenos Aires es un puerto más bien comercial y administrativo, Sí. que tiene esa diferencia, pero ambas funcionan en tándem. Por lo general, la situación funcionaba de la siguiente manera. Llegaba el barco de España, paraba en Montevideo, de ahí se descargaban las cosas en lanchas y caían para Buenos Aires. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes del calado del Río de la Plata. En Buenos Aires es un calado muy choto, para que, dicho mal y pronto, para que el barco llegue. Entonces, sí, acá hablamos así. Monte- Miró raro acá un compañero, pero hablamos así. Utilizamos Montevideo para que tiene- se entienda. Montevideo tiene un mejor calado, Somos una mejor monos con bajada y navaja. por eso es como el puerto principal. Y ahí está la diferencia sustancial entre una ciudad y la otra, que Montevideo o la economía de Montevideo es puramente a través de los servicios que le ofrecen a los barcos en el puerto. Alimentos, servicios de carpintería, de alfarería, o albañilería, diferentes servicios que se le brindan. No tengo el dato exacto, o capaz que sí, No, si a mí no me venís con el dato pero exacto. en esa época, en la época del periodo colonial tardío, la Periodo entrada- colonial tardío. La entrada y. Dije colonial, sí. La entrada y salida de barcos es mucho mayor que la que todo el siglo anterior. O sea, es un momento donde está muy dinamizada la economía. Hay mucho tráfico de barcos yendo, viniendo. ¿Mucho contrabando? No tengo el dato de mucho contrabando. Eventualmente había contrabando, Claro, sí, pero sí, no tengo el dato eso porque es seguro. contrabando. Viste que siempre A ver, son- ¿el No, comercio obvio. con quién era? Con España, con la corona. Solo con España. Solo con España. Claro, de eso que se quejaban algunos que España medio que monopolizaba Y el ese es el comercio. techo que se le pone al crecimiento de Ujú, Buenos claro. Aires. No Ahí así va. de Montevideo, porque Claro. Montevideo justamente estaba chocha con la situación. Es el puerto preferido de la corona, es donde le bajan todos los recursos, es donde Sí. está la armada, donde incluso baja el tesoro con la guita para repartir, es donde está la base defensiva del Río de la Plata. Y es... El paraíso fiscal de la corona. Sí quiere decir, como hoy, ¿no? Pero el paraíso fiscal de la corona, en la que son los preferidos, capaz, si se quiere decir de alguna forma. Lo dicho. Y sinceramente, rebelarse contra el rey hubiera sido pegarse un tiro en el pie en su calidad de vida. ¿Vos decís, Fran?
Está chequeado eso, es así. Eso es una opinión Bueno, mía. bueno. En términos Que lo dice económicos, Fumar rebelarse contra el rey quizás hubiera Claro. sido bastante imprudente por parte del virrey Elío. Entendiendo que la mayor cantidad de laburo, la mayor cantidad de dinero, la actividad económica pasa por brindarle servicios a los barcos de la corona, rebelarte contra la corona es como rebelarte literalmente contra quien te está dando de comer. No así es lo que pasaba acá, porque acá no dependíamos directamente de la corona. Acá había toda una actividad económica Más allá de la que corona. traccionaba por encima, o que incluso es la queja que empieza a surgir del Que ya de está los en conflicto hacendados, con la corona. que empiezan a entrar en conflicto con la corona, que empiezan a ver que si yo quiero mantener mi calidad de vida, que si quiero mantener mi prosperidad económica, que estaba Sí. surgiendo en Buenos Aires, necesito empezar a rebelarme contra la corona porque le está poniendo techo a mi crecimiento. No me está permitiendo comerciar con, por ejemplo, barcos ingleses o franceses. O Sí, lo con que quien sea. yo quiera. Con quien yo quiera, entendiendo que la Te economía corta de la Buenos libertad Aires, económica. la economía de Buenos Aires era principalmente exportadora, la economía de Montevideo era principalmente de servicios hacia los barcos de la corona, de servicios y de alimentos o de, ¿cómo se llama?, abastecimiento Qué bueno. hacia la corona. Sí, no sabía esto. Por lo tanto, un poco a la conclusión que llegan los autores, Jumar y Sandrín, y habla de la plebe, donde dice la plebe no es que fue manipulada y llevada a las narices a rebelarse, porque habla de que hay presencia de la plebe Sí, lo hemos dicho acá. en la revolución. La pregunta que a mí me surge es de esta riqueza que vos Sí. hablás previa a la... Si le toca algo a la plebe. Claro, ¿cómo...? Eso ya traigo acá a Lyman Johnson, a mi amigo Lyman Johnson, Mirá, donde... ya estaba preparado para Está esa preparado, pregunta. está preparado. Estaba preparado para esa Dije que pregunta. salían a la calle a pedir por mejores condiciones Mostrá el libro, laborales. amigo, mostralo en cámara, a ver qué trajiste, qué nos trajiste. En cámara. Lyman Johnson, Los Talleres de la Revolución. Un inglés, Realmente tiene Ujú. un capítulo entero que habla de los salarios y hace una especie de IPC, de índice del INDEC, pero de la época. ¿Éramos potencia? Éramos potencia. Lo que dicen ambos autores, ambos artículos, en Buenos Aires había, o en el Río de la Plata, había cierta prosperidad y la plebe pasaba de cierta prosperidad siempre en comparación a, por ejemplo, sus pares europeos, ¿no? Para la época es muy normal los ciclos de hambrunas en las plebes urbanas, en Europa sobre todo. Y eso acá no ocurre. No tenemos momentos de... Incluso las condiciones laborales acá son mejores. No laburan todos los días, no hace falta que trabajen todos los días. Hay un dato que tira Jumar que con 4 días de trabajo se pagaban el alquiler del mes, Mirá. por ejemplo. Mirá, si pasara Mirá. ahora, qué maravilla. Entonces no hay cierta prosperidad siempre en contexto y relativizando Sí, para la sí, época. sí. Ujú. O sea, comían y laburaban. Comían y laburaban. Sí. Comían y laburaban bien, no pasaban malaria, por así Penurias. decirlo, no pasaban penurias. Sin embargo, lo que dice Johnson y también Jumar es justamente como este proceso de militarización post invasiones inglesas es un momento de oportunidad para la plebe, porque empiezan a mejorar sus salarios. Esto de ir a la milicia, que le paguen más que en su trabajo de carpintero, empieza a ser todo un motivo como para mejorar. De hecho, Lyman Johnson tiene un gráfico en el cual se ve el salario real de la época de 1776 hasta 1811 Sí. y los últimos 4 o 5 años son de ascenso total del salario real. Es un periodo que hay mucha inflación, mucho aumento de precios. Sin embargo, los salarios acompañan, no ganan mucha guita, pero acompañan por lo menos el crecimiento de los precios. Ahora, concluyen los autores y ya cierro. Está bien. Sí, habla tranquilo. Vos hablá lo que quieras, amigo. Yo ahora te voy a hacer un par ya de lo que no preguntas. había que ¿Me haces un hablar, par ya de lo hablamos. preguntas? Te voy a hacer un par de Casi que me está preguntas. convenciendo. Sí, yo ya le creí todo. No, voy a no pensar. hagan eso, no, hagan no eso, voy a pensar. No hagan eso, Sí, no hagan aparte, eso. estamos- Está citando un inglés. Gran libro, lo recomiendo mucho si lo quieren leer. Excelente. amigo, te agradezco. Entonces, en definitiva, en Montevideo, lo que dicen los autores es no se pliegan a esta avanzada revolucionaria Sí. porque justamente su economía estaba muy ligada a la de la corona y no podían desprenderse. Imagínense si se hubiesen independizado de qué iban a vivir los uruguayos, los montevideanos, Claro. Los orientales. los orientales. Y Artigas, no Claro, parece. Todo esto no parece Artigas. Yo no tengo nada que ver con Artigas. No, ya sabemos que vos no tenés absolutamente Nada nada que que ver. ver con Artigas. Pero, ¿qué opinas de todo lo que genera Artigas en la banda oriental? Claro. No de tengo alguna idea forma. qué Porque, opina. ¿Qué sé yo? porque medio se contrapone a lo que vos estás ¿Qué diciendo. dice Artigas? A ver, contame. O por lo menos Artigas quiere hacerse con la banda oriental y echar al virrey Elío. La soberanía quiere Claro. Ah, ¿no? en el lugar. posterior y decís vos, post-revolución de mayo ya.
Claro, 1811, Claro, amigo. sí, 1811. 1811 se quiere... ¿Vos de qué periodo estás ¿Y tiene hablando? apoyo popular, tías? Te pregunto. Tiene mucha gente. ¿Y lo logra? No, no lo ¿Y logra. por qué no lo logra? Porque pierde. ¿Y por qué Parece que pierde? va- Eran va- menos, va a hablar Y porque acá- Buenos Aires no lo ayuda. Va a hablar el... Y porque se enfrentan con el Buenos mariscal. Aires también. Voy a hablar el mariscal Tito. voy a hablar desde el éter, sin cámara. Se- a se la animó. vieja usanza, a la radio. animó. No, Sos un ente. A ver, quería dale. solo sumar un dato A a ver. lo que venía diciendo Fran con respecto al tema de las condiciones materiales de vida del Bajo Pueblo en el Río de la Plata, que hay un dato que es curioso, que vieron que se puede saber a través de los esqueletos, vía arqueológica, si el cadáver pertenece a un noble o a alguien de clase baja, a partir de si Mirá vos. tiene gota o no. La Mirá gota es el exceso de ácido úrico en el cuerpo, en el organismo. Por Y comer se- carne. Por Por la comer carne, claro, exactamente. mirá vos. Y en Europa se distingue muy nítidamente eso, pero en el Río de la Plata no. Es decir, no se puede distinguir quién era esclavo y quién era un hacendado, una persona rica, porque el consumo de Comía carne era altísimo. Para todos, decís Para vos, todos. ¿no? Es decir, todos los esqueletos de la época tienen gota, es decir, tienen exceso de ácido úrico. Y lo curioso de eso es que cuando se analiza eso mismo Sí. 10 años después, es decir, para 1820, Sí. después de toda la guerra revolucionaria, sí se empieza a notar la diferencia. Es decir, es una manera, es un dato, obviamente esto no necesariamente tiene que ser conclusivo, pero entender cómo pagaron las clases populares el costo de la independencia, ¿no? Digo, digamos una situación previa, por lo menos referido a la alimentación, en donde vemos Mirá vos. que todos, las clases populares o el bajo pueblo, consumía carne y que 10 años después esa diferencia se empieza a notar. Mirá vos. Bien, el dato es así. A eso vamos con la calidad de vida en buenas condiciones relativamente, siempre en comparación Sí, a sí, sí. otra plebe urbana de la época. Ahora, O sea, el precio de la revolución. ¿Cómo? ¿De qué pasa con San Martín? Dijo Que algo. por de- algo vino, por algo de se vino para Libertador, acá. a ver. Como no me veo, no salgo en cámara y No sabemos Puedes qué decir lo que nadie querés. puede saber Es quién impune. soy. Por algo San Martín salió de Inglaterra. se por ejemplo, alió. San Martín salió de Inglaterra, que Bueno, ¿En qué sentido salió? Ah, No que sé. estaba cagado de hambre. O sea, que no pero comía ya carne. ¿Cuándo? está tirando... Que no comía carne, No que no comía tiene, carne. no tiene, tiene más afinidad con Rosas acá, Alan. Yo también Así tengo que afinidad con todo, Rosas. todo lo que diga de San Martín, yo lo voy a discutir. Y es más, en este caso no voy a decir nada. Te lo digo. Díganle ustedes, contéstenle, por favor. ¿Alguien le quiere decir algo? yo lo que puedo decir de San Martín es que se robó un ejército, pero eso también lo vamos a charlar. Bueno, lo vamos yo a me charlar estoy en levantando la a sesión lo que viene. Carmen Barbieri y me saco el auricular y me voy del móvil. Bueno, Vivian, es así esto. Ay, tengo que ampliar mi cabeza, ¿no? Pero no me pueden hablar mal de San Martín. chicos, No, por yo no favor. me voy a meter con ningún prócer ni héroe de la patria. No me pueden hablar mal de San Martín. ¿En qué época es que San Martín no responde el llamado de Buenos Aires y San se Martín va? murió en el exilio, chicos, por favor, no se pudo bajar que Martín Rodríguez lo quería A partir de ahí lo quería creo que matar. tiene en Rivadavia. Martín Rodríguez tenía sus motivos. Ay, por favor, al padre de la patria. Bueno, esto es lo de terrible. padre de El la padre patria. de El la padre es patria, cada plebe el que nombre puso del su padre. arma, su fusil, su cuerpo. Esos son los padres de la patria. ¿Y él qué puso? El sable corvo también lo puso. Todo Bueno. está allá en el coso. Puso en Saavedra. agarró la revolución y la volvió continental. Eso hizo San Martín, que no es poco para mí. Totalmente, liberó 3 países, chicos, por favor. 3 países. Y No, dejó, no, respeto dejó- se a San tuvo que Martín. ir, murió en el exilio. Es Bueno, una pero, vergüenza. eso, por hay suerte duró motivos, hay muchos motivos. años. ¿no? Era No enemigo se de fue. Buenos Aires, San Martín. Para esa, para Lo ese que Aires tendría no- que haber hecho San Martín es Buenos invadir Aires- Buenos Aires. Y Buenos decir, Aires- acá mando yo como hizo Napoleón en Francia. Pues, Bueno, Eso le Buenos faltó, Aires lo dejó quizá. sin nada a Belgrano, a San Martín, se la hizo pasar brava, a los dos, San Martín, a Güemes, bueno, ahí estuviste bien. Ahí, En el medio de todo eso está porque Rivadavia. después, y lo sufrió un montón, y sufrió darnos la independencia, sufrió el cuerpo y alma, pobre que estaba siempre enfermo, y pasó Siempre que ahí con mula, la Le faltaba cordillera comer de- fruta. de los Andes, Carne. usaba homeopatía, ya mira que Mirá, no tenía el qué dato. vanguardista, y dejó la piel. Esto es lo que después sí llegamos porque es un poquito tarde, pero cuando uno habla de los patriotas que dejaron la piel, San Martín es uno. Después les voy a pasar por YouTube que hay un diálogo entre Pablo Rago, los quiero mucho a los dos, no me conocen, pero Pablo Rago y Pablo Echarri. No me Son de conocen. mi época. Pablo Rago y Pablo Echarri, que bueno, obviamente Rago es Belgrano y Echarri es San Martín, ¿no es cierto? Y tienen esa conversación de que moleste, le dice, ¿no? Que San Martín le dice, porque ahí Belgrano dice que no lo quieren porque había perdido una de las batallas. En el Moleste, norte. Exactamente. Perdió en el mucho. norte. Creo que en 1814 o Sí. 1812, no me acuerdo cuándo, Yo pa-
Yatasto creo que es. Pierde en Asunción también, ¿no? Pierde- Para no- Pierde varias veces. Claro. Pierde Belgrano. varias veces Belgrano. Para Capaz no era el mejor militar. Bueno, No, no era no. tampoco Nadie militar. acá era el mejor militar porque todos pierden en el Estratégicamente, norte, todos pierden en Paraguay, todos Hizo pierden un con montón de Artigas. cosas, ¿no? Gran abogado. A veces no somos cosas. De hecho, y Buenos nos Aires sale pierde bien, con- porque ponemos el han Con dejado el Ramírez y cuerpo. Estanislao López, o sea, nadie era gran militar acá porque todo era improvisado. en Bueno, ese han sentido. dejado el cuerpo y el alma, ¿no? Belgrano, San Martín, así que bueno, igual digan lo que quieran, De- ¿no? Por supuesto. Hay En el libertad chat- de De expresión. hecho, el chat, No voy a sí, conducir, me parece. No, iba a decir De una hecho, boludez, que a la ver. misma persona dijo qué lindo el de Chomba, dijo que hace días que estás leyendo ese libro. Es mentira. Es mentira. Así que por lo Lo menos, repasé bueno, hoy. viene basado. No, está bien, ahora me hablaste mal de San Martín. Yo ya no sé qué hacer. Y hay alguien que putea a Rivadavia, no sé qué vas a decir. Está bien Está puteado pinchado. Rivadavia. No, Está bien Rivadavia. puteado. El Está forro de bien. Rivadavia. ¿Quién fue? En el Un primer besito, triunvirato mandamos Rivadavia un estaba beso. como ministro de guerra. Al y se habla así mal era. de Habrá sido Rivadavia. Sergio. No estoy viendo el chat, pero seguro que fue Sergio. Un tal Sergio. Sí. Ojalá que sea él. Está bien, Eh, pero yo te- sí es así, chicos. yo te hago una Buenos pregunta, Aires, Fran. no mandaba ayuda. No Ya mandaba empezaba ayuda. a Tenía ser guerra con todo el unitaria. mundo, Buenos Aires, porque era centralista. Claro, por No, eso. como no- que, no- como la que Buenos patria- Aires todavía no podía deshacerse la idea que en algún momento tenía que negociar con la gente. ¿no? Rivadavia, bueno, Por todo eso eso. pierde con Francisco Ramírez y con Estanislao Igual el López, ¿no? ejército de la revolución, el ejército de la independencia es bancado 100% por las arcas de Buenos Y Aires. sí, Por eso el enojo con San Martín, sí, más allá del chiste, por eso el... ¿Qué vas a decir? Perdón. Sí, A ver. discutime. A ver, No fue bancado con las arcas de Buenos Aires, ¿Con qué fue bancado? fue bancado con los préstamos que Buenos Aires le pidió a Salta, que en ese momento era una de las provincias más ricas Sí. por el comercio de mula. Bueno, pero el préstamo lo toma Buenos Aires. La guita es de quien firma el préstamo. Pero no lo pagó nadie. Ah, eso es otra Claro, historia. no lo eso es pagó otra nadie. historia, eso es otra historia. Quedó endeudada, después de muchos años endeudada Buenos Aires por la guerra justamente de independencia. Es una guerra que lo vamos a ver el martes que viene, pero en 1820, la anarquía del año 20, que es un descontrol para Buenos Aires, es porque le cuesta mucho hacer frente a los ejércitos de Entre Ríos y de Santa Fe, que mientras el ejército bonaerense estaba liberando Chile, Perú, etcétera, 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 los compatriotas de Santa Fe y Entre Ríos estaban invadiendo la provincia de Buenos Aires. Digo, ese es el contexto. Por eso después Hay se que enojan decir- con San Martín, porque le hay que piden dec- que vuelva para defender. hay que a decir que Buenos también Aires. Claro, Buenos, Martín no Buenos vuelve. Aires, pero siempre San Martín dijo que no iba a derramar ¿no? Sangre hermana. Sangre Sangre hermana. Se lo hermana. tenía que decir a Ramírez y López. Bueno, pero vamos a hablar Bueno, bien. No me vos hables- viste no me cómo hables terminaron mal de San Ramírez y Martín, López está- después. Esto es un Creo que Estanislao un López descajete, se quedó con la un cabeza de descajete. Ramírez. Ro, boludo. la Algo próxima así te le digo. sientas acá. Porque yo, no vuelvo, te digo, después de esto que escuché, No, ya, perdimos a la ya mi conductora. amplitud, Segundo programa No, perdimos a la Vivian, por favor, conductora. ¿Vos estás bien de vos también? Porque color-